tienen una presión igual o mayor a 130/80, ustedes dicen esto es hipertensión arterial. Y claro, si es más de 130/80, pues entonces requieren ustedes clasificarla. ¿De acuerdo? Y en la clasificación quedamos en que, en la clasificación quedamos en que vamos a utilizar la del American Heart Association, American College of Cardiology, y que sin embargo en Europa no se acepta y existe otra. Pero nosotros vamos a manejar la clasificación que corresponde a Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, casi toda Sudamérica, parte de Asia. Y claro, en algún momento, si ustedes estuvieron residiendo en Europa, entonces, pues ahí sería otra clasificación. A lo mejor para cuando ustedes estén allá, pues ya hay un consenso. Bien, una vez que diagnostican y clasifican, entonces el siguiente paso es determinar si es primaria o secundaria. Y esto es muy sencillo, por lo siguiente. Vean ustedes, casi todos los casos de hipertensión arterial, sobre todo si su paciente tiene más de 40 años, cuando detectan la hipertensión arterial, vean ustedes, es hereditaria. Es decir, pensamos que es hereditaria porque no se demuestra etiología. Entonces, esto quiere decir que conforme haya más, más estudios acerca de la etiología de la hipertensión, entonces vamos a tener menos casos primarios y más secundarios. Pero ahorita, sí, 90-95 se consideran primarias y secundarias solamente 5%, en algunas casuísticas hasta 10%, en servicios muy especializados. ¿De acuerdo? Bien. Y en la hipertensión arterial primaria, pues obviamente que hay estudios. Hay estudios y entonces, bien, hay estudios y entonces, pues estos estudios muestran que la presión arterial es más frecuente si papá, mamá, tíos, abuelos son hipertensos, entonces hay más posibilidades de que tú seas hipertenso. Igual, si la hipertensión se presenta en un gemelo homocigoto, lo más probable es que también el otro gemelo homocigoto sea hipertenso. Y sin embargo, si son de dos huevos diferentes, que pueden tener una información genética diferente, entonces la posibilidad es menor. Y si no son gemelos, si no son hermanos biológicos, pues entre los hermanos biológicos hay más posibilidades de que haya hipertensos que si es una familia donde hay hermanos biológicos y hermanos que son adoptados. Entonces, los hermanos biológicos tienen más posibilidades. Todo eso, a pesar de que esta gente vive en un mismo entorno, es decir, se alimentan igual, tienen costumbres muy similares, en fin, entonces a pesar de eso, la hipertensión es más frecuente en gemelos homocigotos, en hermanos biológicos, en fin, ¿de acuerdo? Y claro, conforme esto vaya evolucionando, pues entonces ustedes van a ver que ya se han encontrado genes que se relacionan a la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, a la hipertensión arterial y
Todavía, sin embargo, pues no es una cosa que sea categórica, ¿sí? Y por eso, pues es que pensamos que gran parte de los casos van a ser en el futuro de tipo hereditario, pero hasta el momento faltan todavía más pruebas que sean contundentes, ¿sí? Claro, a ustedes les tocará en unos años, ¿verdad? Pues apenas están en los veintitantos. Entonces imagínense en 30 años que ustedes anden por los 50 y tantos, que es en la época donde van a estar todavía muy activos. Entonces, pues sabe Dios para entonces cómo estará la estadística, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, entonces quiere decir que, ¿sí? La mayoría de los pacientes tienen hipertensión arterial primaria, ¿sí? Eso quiere decir que no se sabe la etiología, ¿sí? Y muy poquitos secundarios. Bien. Ahora, respecto a la secundaria, aunque son muy poquitos, pues es conveniente determinar cuál es la causa, porque algunos de ellos pues, son curables. La hipertensión es curable si tú determinas cuál es la causa. Dices, pues esta hipertensión es una hipertensión arterial secundaria, entonces secundaria a esto, y esto pues, se puede resolver. Y entonces, por eso hay que determinar si es secundaria, porque determinando la causa, pudieran curar al paciente, ¿verdad? Curarlo, no solamente controlarlo, ¿verdad? Ese es, aunque sean muy poquitos a la fecha, esa es la importancia de tratar de determinar si la hipertensión arterial es secundaria. Entonces vean ustedes en esta imagen en pastel, ¿verdad? En esta imagen en pastel, vean ustedes que la mayor parte, pues son primarias, ¿verdad? Y más o menos un 4%, vean ustedes, renal parenquimatosa, ¿verdad? Y luego un 1% es renovascular y el otro 1% es de causa hormonal, ¿sí? Entonces, dentro de las secundarias, ustedes van a estudiar primero que nada, ¿qué órgano? Renal. Así es, el riñón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bien, pero claro, son pocos los casos, pero bien. Entonces, realmente el estudio de la hipertensión arterial secundaria no es nada difícil, ¿verdad? Entonces, aquí está la hipertensión arterial, secundaria muy poquitos, primaria hasta en la fecha casi todos, pero esto tiene que cambiar. Y en la secundaria, pues hay renal parenquimatosa, renovascular, hormonal, y bueno, pues también hay otras causas que son poco frecuentes. ¿De acuerdo? Sí. Bien. En las causas de enfermedad renal parenquimatosa, bueno, pues antes era la glomerulonefritis, ¿verdad? Pero cada vez es menos frecuente y en su lugar lo que tenemos mucho ahorita es nefropatía diabética. Conforme la diabetes va avanzando y pues que es tan difícil controlarla por el tipo de dieta, por las costumbres que tenemos, pues entonces, sí, ok. Entonces, pero cada vez es más frecuente la nefropatía diabética, ¿sí? Pero mucho tiempo, pues fue la glomerulonefritis, ¿verdad? Y claro, ya ustedes, pues saben que esto hace que la nefropatía crónica, pues se libera renina, la renina retiene sodio y aumenta el volumen, y eso, puede originar la hipertensión arterial sistémica, que a su vez, al elevar las cifras tensionales, pues hace que el daño renal progrese, ¿verdad? Entonces,
Es muy importante controlar la hipertensión arterial en estos pacientes. ¿Sí? Bien. Esta es la otra causa, ¿no? Entonces hay de las secundarias, está la renal parenquimatosa y está la renovascular. ¿Ya? Entonces vean ustedes, un tantito vayan leyendo esto, ahorita regreso, porque ok. Entonces vean ustedes, la causa renovascular es debida a una obstrucción de la arteria renal o de sus ramas. ¿Verdad? Se puede presentar en jóvenes, ¿sí? Porque exista una disminución del calibre de la arteria renal debido a, sobre todo en mujeres jóvenes, a que existe un engrosamiento de la capa interna. Entonces esa es una causa, ¿verdad? Pero fíjense que también se puede ver en adultos mayores que no tenían la presión alta y de repente por ahí por los 70 años, personas que tienen muchos factores de riesgo, diabetes, dislipidemia, etcétera, comienzan con hipertensión arterial. Y entonces en esos casos, el problema es que ustedes van a tener una obstrucción de la arteria renal, no como en los jóvenes, que es por engrosamiento, ¿sí? de la capa media, sino por una obstrucción por una placa de ateroesclerosis. O sea, las placas de ateroesclerosis, habitualmente nosotros decimos, pues están en las arterias coronarias, ¿sí? Pero no pueden presentarse en cualquier arteria. Pudiera ser que no tuvieras daño importante en las arterias coronarias, pero que sí tuvieras ateroesclerosis en una de las arterias renales. Y eso, entonces, la hipertensión renovascular se presenta ¿sí? En jóvenes o bien en adultos mayores, ¿sí? Y claro, ¿cuál es el problema? El problema es que independientemente de la causa, sea por displasia, sea por aterosclerosis, produce disminución del flujo a través de esa arteria renal y entonces el resultado, como ustedes ya saben por la fisiología renal que el doctor le dedica tanto tiempo, pues debido a que la fisiología renal es la base para entender todos los procesos, como en muchos órganos, ¿no? Pero en el riñón es fundamental. Entonces, bien,
ya está bien demostrado que cuando por displasia o por obstrucción arteriosclerosa, pues existe disminución del calibre y entonces hay hipoperfusión del riñón. Esto libera renina y entonces elevación de renina eleva la tensión arterial. ¿Sí? Porque la renina pues va a liberar angiotensina 1, luego angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿sí? Para actuar sobre receptores, produce angiotensina, ¿verdad? Pues produce vasoconstricción y aparte pues, retiene sodio, líquido, etcétera, ¿no? Por eso. Entonces, la hipertensión renovascular se aprecia en los extremos de la vida. Gente muy joven por displasia o bien en adultos por aterosclerosis. Bien, entonces vean ustedes esta imagen. En realidad, nosotros siempre hablamos de las arterias renales y bueno, y luego de repente, pues sí, hablamos de las ramas principales, ¿verdad? Entonces, la hipertensión renovascular puede ser de una arteria renal o puede ser alguna de las ramas secundarias, ¿no? Y de cualquier manera produciría hipertensión arterial. Nosotros siempre suponemos que la obstrucción está aquí o aquí, pero no pudiera ser en alguna de las ramas, ¿no? Ya se acuerdan ustedes que el riñón tiene sus ramas, que son, reciben su nombre, polar superior, en fin, y esto es lo que hace que al obstruir la arteria exista hipoperfusión de ese riñón y entonces, al haber hipoperfusión de ese riñón, ok, entonces, muy bien, entonces puede ser una obstrucción de la arteria renal principal o viene de alguna de sus ramas, ¿de acuerdo? Y vean ustedes en esta imagen, pues está toda la irrigación aquí, ¿verdad? Y que finalmente, sí, va a filtrar y aquí está justamente, ¿sí? Los ureteros y los cálices a través de los cuales se elimina la orina, ¿sí? Bien. Y bien, vean ustedes, esta es una imagen que ustedes conocen muy bien, ¿sí? Está la arteria, digo, la arteriola aferente, está la arteriola eferente, ¿sí? Y pues ahí están las células yuxtagliomerulares que liberan renina y también está la mácula densa, ¿verdad? La mácula densa que cuando percibe niveles bajos de sodio, pues entonces sí tiene que llevar a cabo una serie de procesos para justamente elevar este, la concentración de sodio. ¿Sí? Y bien, y eso pues, tiene relación con los cambios en la presión arterial, ¿verdad? Y bien, entonces pues aquí está algo que ustedes conocen muy bien, por aquí entra el flujo, ¿sí? Y luego este flujo pues pasa aquí, ¿verdad? Y justamente aquí, ¿sí? Casi todo vuelve otra vez a la arteriola eferente, ¿verdad? Casi todo sí, porque nada más, bueno, pues aquí, ¿sí? Se filtra pues aminoácidos, sodio, potasio, magnesio, etcétera, pero existe una red,
Y existe una red peritubular que todas esas sustancias que se filtraron, pues lo que se necesita, otra vez, sí, se vuelve a retener, como los aminoácidos, parte del sodio, parte del potasio, magnesio, etcétera, de manera que el organismo tenga siempre niveles constantes de ciertos elementos, ¿verdad? Y entonces, hablando de hipertensión renovascular, pues existe liberación de renina por obstrucción al flujo, ¿sí? Y eso es lo que hace que se eleve la tensión arterial. Es hipertensión arterial renino dependiente, ¿sí? Pero claro, si tú tienes menos sangre en un riñón, pues ese riñón va a estar más pequeño, ¿sí? Y entonces, díganme ustedes, si ustedes sospechan en hipertensión renovascular, ¿qué piensan encontrar ustedes? O más bien, ¿qué procedimiento diagnóstico escogerían ustedes para el estudio de estos pacientes? Voy a realizar un ultrasonido. Ok, muy bien. ¿Ultrasonido con qué objeto? Para medir las dimensiones del riñón Perfecto. y la ¿Por qué? perfusión mediante un Doppler. Ok. Y más gráfico, ok. Primero un ultrasonido para ver el tamaño, ¿ya? El Doppler pudiera servirte para determinar el flujo, pero un procedimiento que te permita ver el tamaño del riñón, o sea, que eso lo puedes hacer con ultrasonido, pero que aparte te determine la función. ¿Qué estudio sería? Podría ser una tomografía. Antes de la tomografía, ¿se ven? Porque bueno, no, de hecho la tomografía únicamente te daría tamaño, pero no te daría función, ¿eh? Otra, Una orografía. así es, muy bien, mira, es una orografía. La orografía, ¿de qué manera te, este, te determinaría el tamaño de los riñones? Mira, Pues es que la orografía tiene varias fases, entonces tú en cada fase puedes ir viendo, por ejemplo, la primera fase, creo que son 4 fases. Entonces tú ahí, a cómo va pasando el material de contraste, tú puedes ir viendo pues cómo está la función del riñón. cómo sería, por ejemplo, en el riñón hipoperfundido? ¿Qué resultado tendría en la orografía? Mira. Menor filtración. Ajá, y por lo tanto, ¿qué pasaría en el estudio? O sea, tú ves el estudio y dices, ah, está pasando esto. Ok, no va a captar, doctor, no captaría tanto. Ok. Entonces, habría retardo en la captación en el riñón afectado, ¿verdad? En la arteria afectada. Y entonces, ¿cómo te darías cuenta tú en la orografía que eso está pasando? Esa gracia tiene la orografía. La orografía es un estudio dinámico que te da tanto morfología como función. Entonces, muy bien, eso que tú dices, tradúcelo en la orografía. Como doctor, es que no lo entiendo. O sea, Yo inyecto medio de contraste.
Ese Ujú. medio de contraste se va a liberar por riñón. Sí, eso sí sé, pues, pero no entiendo su pregunta. Espérame, mira. Entonces, ok, ¿cómo te das cuenta tú que un riñón está hipoperfundido? En la Ah, imagen. ok. Pues en las fases excretoras, en la fase excretora y vascular, pues van a estar más prolongadas. Ok. Pero antes de esa fase está la fase en la cual tú tienes el llenado, ¿verdad? O sea, te inyecta medio de contraste, el medio de contraste va por la sangre, se va por las dos arterias renales, por la arteria renal que está sana, pasa bien, y entonces, ¿qué le pasa a ese riñón cuando pasa bien el medio de contraste? ¿Cómo Se sabes capta tú que está llegando bien la circulación ahí? porque, ¿cómo decirlo? O sea, el material de contraste se capta pues de una buena manera y si no está, no se va a Entonces captar. se Sí, pinta el riñón que tiene circulación permeable. Y el otro que no tiene circulación permeable, ¿qué va a pasar? pues no se va a pintar, doctor, se va a ver, pues no se va a ver o se va a ver más chiquito. Ok. Y va a aparecer al mismo tiempo que el otro, o va a tardar más en aparecer. Va a tardar más en aparecer. Claro, claro. Entonces, en la fase nefrográfica, que es la que tú estás diciendo, ¿sí? El riñón que tiene una arteria permeable se pinta, o sea, el riñón capta y se pinta. En cambio, el otro tarda más tiempo porque hay obstrucción. Entonces, la fase nefrográfica es tardía, ¿sí? Entonces, ya se pintó el riñón con la arteria sana y el otro apenas empieza a pintarse, ¿sí? Y claro, como dices tú, habitualmente es de menor tamaño, habitualmente es de menor tamaño, ¿sí? Esa es la fase nefrográfica. ¿Y qué otra fase me decías que había? La excretora, Ok, ¿y qué sucede en la fase excretora o de eliminación? pues ahí se mira cómo es que este va ya una vez que pasa el filtrado, va a los, ¿cómo se dice? A los uréteres y va pasando pues. Ok, entonces, en el riñón sano, ¿sí? La fase excretora es normal, por lo tanto, se pintan los ureteros, ¿de acuerdo? Y claro, y se pinta la vejiga. En cambio, ¿qué sucede en el que hay obstrucción parcial de la arteria renal? Pues Ya no se va a dijiste, la pintar. fase nefrográfica aparece después por la obstrucción y la fase de eliminación Igual, igual tarda más, ¿no? Entonces, el riñón que tiene flujo permeable se pinta y luego elimina. Entonces se pinta y luego, ¿sí? Pinta uretero y pinta vejiga. En cambio, el otro, ¿sí? La fase de eliminación también es tardía, pinta más tarde, ¿sí? Los ureteros y bueno, y también ya llega a la uretra. Entonces, fíjense, ustedes con dos procedimientos muy sencillos, que es una, un ultrasonido de riñón, ustedes dicen, ah, mira, si el riñón izquierdo es más pequeño, por la edad del paciente, pienso que pudiera ser renovascular. Entonces, sí, mira, ya hay uno más pequeño. Oye, ¿y cómo le hacemos para saber si, aparte de que es más pequeño, sí, funcionalmente es más retardado? Ah, pues hacemos otro estudio que es relativamente sencillo, que es la urografía excretora. ¿Verdad? Entonces, sin necesidad de irnos ya a tomografía, resonancia magnética, ahora no lo dijeron, pero muy frecuentemente me dicen hacerle un cateterismo
de las arterias renales, en fin, pero eso ya es muy especializado. Estamos pensando como médicos generales. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Como médicos generales podemos sospechar el diagnóstico porque la persona es muy joven o es muy vieja, porque la que es muy joven habitualmente es mujer y tiene cifras tensionales muy elevadas de difícil control. Esa es una característica de la hipertensión renovascular por displasia, que es más frecuente en mujeres. En cambio, el otro es un señor que tiene más de 70 años, que fue fumador, que fue fumador, diabético, dislipidémico, no era hipertenso, ¿sí? Está obeso, sedentario, pero no era hipertenso y comienza con hipertensión arterial. Entonces, sí, entonces ustedes dicen, ok, pudiera ser que esta persona tenga aterosclerosis de una arteria renal. Y bueno, y ustedes no van a solicitar exámenes muy complicados. Un ultrasonido para ver el tamaño y si efectivamente un riñón es más pequeño, entonces un estudio que es anatómico y funcional. Les da la imagen y aparte les da la función porque hay una fase nefrográfica y una fase de eliminación. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes. Pues siempre hay que ir por lo más sencillo y lo menos gravoso para sus pacientes. No es necesario comenzar, ¿sí? Por lo más complicado. Ustedes ahorita piensen como médicos generales. ¿Sí? Bien, entonces el ultrasonido demuestra el tamaño y la urografía excretora demuestra la imagen y la función. ¿De acuerdo? Y son exámenes pues, que se hacen hace mucho y claro, el ultrasonido comenzamos con él porque es no invasivo, ¿verdad? Y la urografía excretora, pues ahí sí ya hay que administrar medios de contraste, ¿sí? ¿Okay? Y bueno, el tratamiento pues ya es muy especializado. Si ese vaso, pues hay que ampliar su volumen. Y cuando ya están muy avanzados, que ya hay mucho daño del riñón, hay que quitar ese daño. ¿Sí? Pero ustedes están en las dos primeras, les digo, están ustedes en las 4 primeras fases. ¿Sí? Entonces, ustedes sospechan, ¿sí? Hay hipertensión, eso quiere decir liberación de renina. Hipertensión, renino dependiente. Ustedes no tienen que establecer qué es renino dependiente. Ustedes dicen es hipertensión y claro, si el riñón está hipoperfundido, porque es más pequeño, ¿sí? Y porque tiene una imagen en la urografía excretora donde la fase nefrográfica y la de eliminación son tardías, ¿ok? Entonces ustedes dicen, bien, yo establezco que esto puede ser una hipertensión renovascular, que el lesionado es el riñón más pequeño, es el derecho, es el izquierdo, y entonces lo canalizo. O si ustedes son urólogos, o son nefrólogos, ¿sí? O son radiólogos intervencionistas, pues entonces ya harán un estudio angiográfico y en base a eso, pues hacer una angioplastía y pues en otros casos, nefrectomía. ¿De acuerdo? Pero ustedes se quedaron aquí y todo esto es perfectamente factible. ¿Sí? Bien. Entonces, ven ustedes, la obstrucción de la arteria renal o sus ramas se ve, ¿sí? O en gente muy joven, sobre todo mujeres, hipertensión arterial de muy difícil control, cifras muy elevadas, ¿verdad? Y, o bien, en adultos mayores que tienen muchos factores de riesgo, aunque no tenían hipertensión, y de repente aparecen con hipertensión.
hipertensión. Entonces, hay que sospechar en hipertensión arterial secundaria de causa renovascular. ¿De acuerdo? Y entonces vean aquí este riñón más pequeño, el tamaño normal, y entonces dicen, ok, este es más pequeño, pudiera ser porque existe una obstrucción aquí. Entonces continúan el estudio. ¿De acuerdo? Y vean, ahí sí ya, esto es sumamente especializado. Vean, aquí ya hicieron una angiografía de la arteria renal. Se tienen que entrar, picar, meterse hasta la aorta y luego cerca de las renales, ustedes liberan medio de contraste y entonces vean ustedes, ¿sí? Se nota aquí la obstrucción, ¿sí? ¿Okay? Debería ser de este calibre. Pero claro, esto que ya es muy demostrativo y a todo el mundo le gusta, pero esto para un médico general pues está fuera de su campo de acción. Esto es porque sospechó, eso es muy importante, lo canalizó con el especialista adecuado y entonces el especialista adecuado dijo, tiene razón, este doctor, esta doctora que me envió el paciente con diagnóstico de hipertensión renovascular. Entonces aquí está. ¿Verdad? Y bueno, y de acuerdo a este hallazgo, pues ya veré si le hago una angioplastía o es algo más serio. ¿Sí? Y bueno, vean ustedes, el riñón más pequeño. Obviamente que a esta persona pues no le fue bien, porque esa es ya una pieza de necropsia. ¿Sí? Y bien, pues el riñón, ¿sí? Infectado, más pequeño, ¿eh? Con ahí imágenes que indican parte del sufrimiento del riñón, ¿sí? Y bueno, ¿sí? En cambio vean ustedes, ¿sí? Tamaño mayor, brillante, ¿sí? Ahí está. Entonces, esta es la hipertensión renovascular, ¿sí? Y bien, ya que estas causas hormonales ya son muy, pero muy raras, ¿eh? Nada más que pues, hay que tenerlas presente porque hay unas de ellas que en nuestro medio son frecuentes, ¿verdad? Por ejemplo, no, pues se me fue. Esta es, ¿sí? En Sinaloa, pues hay mucho de esto, ¿sí? Entonces, si tiene una persona con estas características, ¿verdad? Sabe Dios dónde la dejé. Sabe Dios dónde. Bien, entonces, la parte más difícil habitualmente es la parte hormonal, salvo que, este, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice?
Pues vean ustedes, en las hormonales puede haber todas estas causas, ¿sí? Y vasculares serían estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto va a ser muy frecuente, baja de peso y con hiperorexia, ¿sí? Pues comen muchísimo, en lugar de subir de peso, bajan de peso. Caída de cabello, nerviosismo e irritabilidad, temblor distal, diarrea, y trastornos menstruales. Bueno, pues esto tiene que ver con hipertiroidismo, ¿sí? Pero acuérdense ustedes que no todos los pacientes tienen bocio, ¿sí? No todos los pacientes tienen exoftalmos, ¿sí? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Donde hay hipertiroidismo, bocio y exoftalmos. Es síndrome de Cushing, ¿no? Enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves. Graves. Enfermedad de Graves. Graves-Passedor, ¿verdad? Pero no todos son así. No todos son así, ¿verdad? El hipertiroidismo puede ser subclínico. Por ejemplo, les paso la foto de esta modelo, ¿sí? Porque esta modelo tenía hipertiroidismo, ¿sí? Nada más que era subclínico. Lo único es que a ella le ayudaba que pues, para ser modelo tenía que ser muy delgada y pues entonces, sí, ella era extremadamente delgada, pero pues fuera de eso, no tenía más manifestaciones. ¿Cómo uno concibe que puede haber todo tipo de modelos, pero predomina el de las modelos muy delgadas? Pues uno dice, lo que pasa es que debe de comer muy poquito, se debe cuidar mucho, pero puede haber hipertiroidismo subclínico, ¿no? Puede haber hipertiroidismo sin exoftalmos, puede haber hipertiroidismo sin bocio. Díganme un caso de hipertiroidismo que curse sin bocio. Subclínico. No, un caso de hipertiroidismo que curse sin bocio. ¿Qué podría ser? ¿Sí? Que tú tuvieras hipertiroidismo y no tienes bocio. Por ejemplo, puede ser un tumor hiperfuncionante, muy pequeño, que a la exploración no se aprecie, pues, que no está crecido el tiroides, pues. Es un tumor que está dentro y es hiperfuncionante. Entonces, en esos casos puede haber, ¿sí?, pacientes que no tengan absolutamente bocio, como es ella, ¿sí?, pero que tengan un tumor de tiroides que sea hiperfuncionante y que sea muy pequeño, no se demuestre crecimiento de la glándula tiroidea. Entonces esto sí hay que tenerlo presente porque en Sinaloa hay muchos casos de hipertiroidismo, como ya habrán visto ustedes en endocrinología, ¿sí? Sinaloa es una zona donde hay mucho hipertiroidismo. Entonces, bien, ahí hay que estar pendientes porque pues van a encontrar causas de hipertensión arterial secundaria que son debidas a esto, pues. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Que es hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el lunes seguimos
nos quedan causas muy raras, como esta que es el feocromocitoma. Denle una leída al feocromocitoma porque es rarísimo, pero es la única causa por la cual la gente puede fallecer durante una crisis hipertensiva, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Y claro, no es nada fácil diagnosticarlo, ¿verdad? Bueno, los dejo porque ya van a entrar a otra clase y entonces nos vemos mañana, digo el lunes, ¿ok? Y ya vayan estudiando porque seguramente la semana que entra será el examen, ¿no? Ándale pues, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, doctor. Saludos. Muchas gracias. Doctor, Gracias. Paz, yo le quería preguntar algo que miré en un electro. ¿Es normal la arritmia sinusal? Sí, sobre todo en gente joven. Arriba. Ok, en niños como de 3 a 7 años, ¿no? Lo Sí. leí. Pero incluso en adolescentes, ¿eh? O sea, y ustedes podrían tener arritmia sinusal, porque es que la frecuencia cardíaca se modifica con la inspiración. ¿Sí? O sea, con Para que haga pasó de frente ya. no te entendí, perdón. Le digo que sería arritmia sinusal-respiratoria. Así. No, donde está la realidad de Barrancos. Si te sigues derecho por la vía de Oye, ¿qué pasó? Arriba Barrancos. No lo entendí. Ok, está bueno. Ándale, pues sí, se llama arritmia sinusal respiratoria, pero se modifica en todos. Si ustedes se toman el pulso, inspiran, aguantan, toman el pulso y luego van a ver cómo se modifica la frecuencia cardíaca. El electrocardiograma es igual, pero hay gente que aunque no inspire y expire en forma muy profunda, el electrocardiograma tiene así. Entonces, mucha gente se asusta por eso, pero no, es completamente normal, ¿eh? Mañana, digo el lunes, les muestro un electro de esos. Ándale, pues, nos vemos. Gracias, doctor. Bye. Gracias.